Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Manuel Salazar Gómez. Yo actualmente soy funcionario de la Procuraduría General de la Nación y me desempeño como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. Pues como para expresar alguna opinión sobre el tema o frente al debate, yo desafortunadamente estoy en una situación, digamos, de desventaja, en la medida en que el director de la entidad, el señor Procurador, apenas va a hacer su intervención después del transcurso de esta mesa, entonces pues no sería el caso yo invadir la temática que puede ser objeto de su presentación. Sí quisiera de pronto en la línea que se ha venido planteando y de lo que el señor Procurador deberá decir en su exposición, es que para el Ministerio Público la lucha contra la corrupción no es una acción episódica. La lucha contra la corrupción está planteada como uno de los ejes estratégicos del plan estratégico de la Procuraduría General de la Nación, que es denominado Procurando Orden y Rectitud, y uno de cuyos ejes principales es evitar que las acciones y omisiones en ejercicio de la función pública atenten contra el interés general o particular en beneficio propio o de un tercero, buscando garantizar que si dichos hechos llegaren a ocurrir sean mitigados, corregidos y se emprendan acciones orientadas a prevenir su reincidencia y que sus responsables sean sancionados. Como se observa, pues, la forma como plantea el abordaje de la Procuraduría frente a este tema es una forma integral, sistemática, amplia, transversal, podría decirse también, como corresponde al ámbito de competencias que desarrolla el Ministerio Público en Colombia, además institución sui generis, sin un claro equivalente en el resto del mundo, cuando en una misma institución se concentra la función de vigilar el debido cumplimiento de la función administrativa con el poder disciplinario, con la posibilidad o con el poder o con la capacidad de hacer la intervención como Ministerio Público, como sujeto procesal en la actividad jurisdiccional. Es un Ministerio Público que tiene muchos frentes de acción y en todos ellos la Procuraduría ha venido adelantando las acciones pertinentes, tanto en la parte preventiva, acompañando procesos de trascendencia y haciendo recomendaciones, diseñando documentos con planteamientos de la Procuraduría y estudios sobre cómo deben ser el contenido por ejemplo, de los estudios previos, sobre los procesos de contratación, sobre la forma como opera o interviene la función preventiva, como también ha sido muy eficaz el esfuerzo que se ha hecho en la función disciplinaria, en la función sancionatoria, procurando que haya decisiones en tiempo real, que no se produzcan las decisiones cuando ya el hecho es una lejana memoria de todos los ciudadanos y no cuando los ciudadanos pueden verdaderamente percibir que ese tipo de acciones van a llegar a poder ser en un momento dado correctivos, y de allí el énfasis, por decirlo de alguna manera, que se esté dando a la utilización del proceso especial verbal, y no por un capricho del procurador o de los funcionarios de la Procuraduría, sino porque el instrumento está previsto en la ley y además las precisiones que ha habido en las decisiones jurisprudenciales de los últimos años y algunas precisiones además que se hacen en la 1474 en el Estatuto Anticorrupción, pues le determinan a este tipo de procedimiento un marco muy amplio de acción, y allí la posibilidad, pues, de que en términos ya no de años, sino de meses y de pocos meses, pueda impartirse justicia disciplinaria con lo que corresponde, sea para sancionar o sea para liberar de responsabilidad si se establece realmente que no se ha incurrido en una conducta que atente contra el servicio público. Pero dentro de todo este contexto, la generación de nuevos modelos, posibilidades, las falencias que se encuentran en los procesos de contratación, que son de muchos tipos, en la estructuración de los pliegos, en los requisitos de selección,
en el surgimiento de lo que se ha denominado como los pliegos sobre medidas, o sea, no le falta y no ponle el nombre y la foto, pero cuando sale el pliego ya todo el mundo en el medio, los que conocen el medio, saben que esa licitación está hecha para Pedro Pérez, porque está hecha por un sastre que le acondicionó los requisitos de manera que ese fuera la persona llamada a poder contratar, o las indeterminaciones en los objetos, ¿no es cierto?, las deficiencias en los procesos de selección, la búsqueda de eludir los procesos de selección. Toda esa problemática, en el fondo, es sustancialmente un problema ético. Allí también que dentro de los planteamientos que ha hecho en sus líneas de acción la Procuraduría, esté en un primer lugar el promover la generación de una cultura de la legalidad. Es que podemos diseñar instrumentos, mecanismos, normas, pero allí vamos a empezar en una carrera de quién corre más, quién es más vivo, quién es más ágil, si el corrupto o la sociedad y las instituciones en también desarrollar las respuestas a las mutaciones. Ese sí es un gen que es activamente mutante. Frente a cada nuevo planteamiento que se hace, los corruptos mutan y buscan la salida, como se dice en el argot popular, echa la ley, echa la trampa. Pues habrá que decirle que echa la trampa, echa la sanción, deberá ser la respuesta, pero que esa sanción sea eficaz. Por eso, pues, cuando se habla de luchar contra la corrupción, pues hay que generar esa cultura, y para que pueda crecer realmente, para que pueda haber un ambiente propicio a la cultura, a la no corrupción, y que pueda establecerse esa cultura de la legalidad, es necesario atacar los que se han llamado, muchas veces llaman algunos de los teóricos como los factores que propician la corrupción, y algunos teóricos de esto hablan del triángulo de la corrupción, y dicen pues dentro de sus análisis que la corrupción puede explicarse como un triángulo en cuyos vértices están la presión, o sea, el incentivo para cometer actos corruptos, en otros los vértices encontramos la oportunidad para realizarlo, y en otro de ellos, y uno pues que puede ayudar a abrir o cerrar el triángulo, es el que tiene que ver con el que se denomina el factor de racionalidad o la valoración ética que puede tener quien actúa. Entonces, según la manera como haya énfasis en alguno de esos vértices, pues habrá más o menos espacios para la corrupción. Y dentro de las acciones que permiten eliminar el incentivo a la corrupción, y sobre todo uno de los más grandes, que es el que tiene que ver también con la presión y con la disminución de frenos de racionalidad, es aquel que tiene que ver con la lucha contra la impunidad. Yo creo que si algún compromiso tenemos los organismos de control de siempre, y más en las condiciones pues, donde se ha evidenciado en forma tan álgida esta problemática, es que demostremos que tenemos la capacidad de demostrarle a la sociedad que no va a haber impunidad frente a la ocurrencia de hechos corruptos. Entonces tiene que haber celeridad en las decisiones. Para eso se requiere que los organismos pues se preparen, dispongan de las suficientes herramientas y personal adecuado para hacer unas investigaciones que, llegando a la problemática de la contratación y de los temas financieros, pues requieren conocimientos especializados y equipos técnicos muy bien dotados para poder de alguna manera hacer la lectura de la problemática que está allí y poder dilucidar lo que ha ocurrido. Y la aplicación de procedimientos ágiles, o sea, esa extensión y esa invocación y esa aplicación que se está haciendo en forma mucho más recurrente de la oralidad. Pero en medio de todo esto hay algo, pues aquí hablo a título personal, no a título institucional, y con la libertad que permite un espacio donde se hace una reflexión académica. Si uno encuentra algo en Colombia, y es algo que yo digo recurrentemente en mis clases en la universidad cuando hablo sobre estos temas de responsabilidades en el campo de la contratación y el tema de la responsabilidad disciplinaria, es que si hay una actividad que esté altamente intervenida, con sanciones y con controles, es aquello que tiene que ver con la actividad económica del Estado. Y es tan amplio el margen de responsabilidades que entonces lo que uno encuentra es que terminan diluyéndose. Todo el mundo investiga lo mismo, pero nadie llega a ningún lado. Yo creo que si hay una necesidad, y en eso
en la acción que ha desarrollado la Procuraduría en los últimos años se ha avanzado, unas veces con más posibilidad de diálogo con los otros organismos que otras, y en veces con más diálogo frente a ciertos organismos que frente a otros, de la necesidad de realizar actuaciones conjuntas, gestión interinstitucional, economía de esfuerzos. Es que no tiene sentido que el mismo hecho lo investiguen de la misma manera la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, y que la comunicación de pruebas no sea eficaz y no sea eficiente, y que existen en un momento dado celos en el tema de comunicación de pruebas. Yo creo que sí, hay una necesidad en esto, es que de verdad se generen mecanismos articuladores de la gestión de las denominadas también, como he dicho también en el lenguaje coloquial, asustadurías. O sea, para que haya eficacia en la acción de control, para que haya menos impunidad, debe haber más coordinación, debe haber acción más coordinada y más economía de esfuerzos. Es que los organismos tienen, el CTI tiene personalidad especializada en ciertas cuestiones técnicas, que en cambio, como cuando la Contraloría tiene fortalezas en análisis financiero y la Procuraduría de pronto en la capacidad investigativa de toma de testimonios o de alguna de otro tipo de, o conocimiento del desempeño de función pública, que muchas veces los fiscales bueno, no tienen tanto dominio de ese concepto de la función pública, lo que ello implica, y debería haber una forma de acción conjunta, o sea, una verdadera formulación de una política pública que vincule esa gestión coordinada de las asustadurías. Esa es una manera en la que yo creo que se consigue el resultado más importante de todos, y es que exista la certeza de la no impunidad. Eso genera un freno. Es que si la persona no es reacia a incurrir en actos corruptos, porque éticamente no siente el freno, que sienta el freno de la sanción. Y es realmente el derecho sancionatorio, pues una de las múltiples funciones que está llamado a cumplir es esa función de prevención social. Pero para que cumpla esa función de prevención social debe ser eficaz, debe ser oportuno. Y en eso pues debemos confesar que los órganos de control tenemos una deuda con la sociedad en la medida en que las respuestas no siempre han sido oportunas. En el caso nuestro, pues podemos hablar ya en nombre propio con la Procuraduría, estamos haciendo unos esfuerzos importantes para que en eso haya un cambio sustancial. Y aquí frente a eso, pues lanzo yo algo, además, vuelvo y digo, una condición muy personal, no institucional, porque esta es un planteamiento que siempre genera muchas discusiones, sobre todo desde el punto de vista de las entidades, y es que esa difusión de las responsabilidades debería llevarnos a reflexionar si debe pensarse en un único proceso de responsabilidad. Si más debería existir un único proceso de responsabilidad en el que de verdad en forma eficaz y eficiente hubiera la concurrencia de esfuerzos que permitiera obtener resultados en tiempo real y que de esa manera podamos pues en el futuro considerar como el emblema de todos algo, haciendo aquí como de pronto una parodia, recordando en estos días, hace poco en el Día del Abogado, le recordaban a uno quién había sido pues, al oírlo mencionar, inclusive averigüé sobre él porque no tenía una idea clara, que el patrono de los abogados era San Ivo. Entonces estuve averiguando sobre el señor y efectivamente era San Ivo de Chartres, quien fue abogado, doctor en Derecho y sacerdote, quien vivió en el siglo XIV, que fue canonizado, fue abogado y era un tipo que dedicó mucho al servicio de los pobres y a las causas justas. Y por eso dicen que en la tumba de San Ivo, no sé si sea verdad o sea una leyenda, dice que en su epitafio dice: San Ivo era bretón, era abogado y no era ladrón, santo Dios, qué admiración. Yo quisiera hacer aquí de pronto una paráfrasis frente a eso y decir que qué bueno que pudiéramos colocar como epitafio de todos los servidores públicos: el señor Pedro no era del montón, era funcionario y no era ladrón, santo Dios, qué admiración.
buenas tardes. Mi nombre es Nelson Izáciga, soy abogado y actualmente me encuentro en la Contraloría General de la República como Contralor Delegado para Infraestructura, Telecomunicaciones y Comercio. A mí me parece, estaba aquí tratando de hacer unos apuntes en una hoja, pero ya no me caben más de recibir un poco de inventario de lo que han expuesto mis antecesores. Y pienso que se reitera en la asistencia a estos foros y a estos temas que hoy nos convocan, y agradecerle a Complexus esta invitación a la Contraloría para participar en estos foros, que siempre para nosotros han sido demasiado constructivos y que nutren muchísimo las propuestas que ha venido desarrollando la Contraloría. Yo quiero recordar cuando llegamos a la Contraloría con la señora Contralora Sandra Morelli, y ella empezó a hablar de ciertos temas en el país, y muchísima gente empezaba a hacer unos juicios de valor diciendo, no, pues esta señora está hablando de una cantidad y una serie de cosas que no, bajo ningún aspecto. Yo quiero como hacer un poco de recuento de esa historia, que ya estamos completando un año y para nosotros es importante también presentar una especie de balance al país, que ya creo que con nuestra gestión vale la pena hacerlo. Yo me acuerdo de temas que aquí en la mesa se encuentra el señor exauditor general de la Nación de la época, el doctor Iván Darío, tan importantes como el manejo de las vigencias futuras, el compromiso de los recursos estatales a futuro que la señora Contralora encontró al momento de entrar a su gestión, y sobre los cuales se realizó una observación, incluso se atrevieron a realizar una circular conjunta con el señor auditor de la época, el doctor Iván Darío, y que generaron muchísimas espinas de lo que se estaba hablando, porque eran unas prácticas cotidianas y comunes que a nivel estatal se estaban presentando. Entonces llamaba la atención que se vinieran a controvertir. Pues me parece importantísimo los desarrollos que se han dado en este último año, inclusive una sentencia del Consejo de Estado que definió que no era nada alocado ni absurdo la posición que en esas circulares conjuntas se plasmaron por parte de la Contraloría y la Auditoría General de la Nación. En igual sentido, se llegó a hacer un análisis del manejo de la contratación estatal en Colombia, y se encontró una serie de prácticas que empezaban desde la etapa precontractual, pasando por la etapa contractual y pasando por la etapa de finalización de los contratos hasta la liquidación y el resultado final. Entonces era algo como que para los estudios no existían estudios completos, pero se podían arrancar las obras porque se podían ir construyendo los estudios en la medida en que la obra se iban ejecutando, o las necesidades de la administración se iban construyendo dentro de la etapa contractual y no como la planeación de la ley lo establecía. Tan es así que hoy en día uno de los artículos más importantes del Estatuto Anticorrupción es que no se puede iniciar obras sin que tengan todos los estudios y diseños definidos. Este también es un tema una postura personal e institucional, pero yo pienso que ese artículo ya estaba en la ley 80 del 93 y fue necesario recategorizar en materia legislativa ese artículo para recordar algo que es un principio elemental de la contratación. Se encontraban esos temas, se encontraban los temas de los cronogramas, el incumplimiento de los cronogramas, ya entrándonos en el tema de la ejecución contractual. ¿Qué pasaba? No habían cumplimiento de los cronogramas, las obras estaban diseñadas para ser realizadas en una época específica, pasaba el triple del tiempo y no existía la obra, pero tampoco se compadecía absolutamente nada el nivel de atraso y el incumplimiento de las obras con las sanciones que tenía que aplicar el Estado y los funcionarios públicos, porque las herramientas en la ley se encontraban, pero veíamos que no eran aplicadas. Es mi primera experiencia en el sector público de manera directa, yo no podía entender, tocaba releer las normas para uno decir, no entiendo por qué no las estamos aplicando, es que está claro, las normas existen. Y la respuesta era, no doctor, si es que esto lleva así más de 12 años, esto ha sido toda la vida así, ¿cómo nos vamos a poner a nosotros a decir ahorita que hay que aplicar la ley? Esto es muy complicado. Y empezamos a tratar de hacer aplicar la ley, y en un inicio sentimos que lógicamente en cierto sector generó una resistencia enorme,
A nadie le gusta que le cambien las condiciones que venían desarrollando hasta el momento en que las viene desarrollando, y que de una manera, podámoslo decir, para esos intereses abrupta, se pretendan modificar por los actores, sobre todo cuando parte de un organismo de control. Procurador, tranquilo. Entonces, ese fue el panorama al cual se enfrentó la gestión inicial de la Contraloría General de la República, y encontramos en ellos casos tan conocidos a nivel nacional como el caso del tema de la calle 26 en Bogotá, que conlleva todo lo que les acabo de decir: el diagnóstico de iniciar una obra sin estudios y diseños, iniciar una obra, como usted lo decía, que sufrió temas de titularización, de respaldos con bonos yanquis, que lograron a tener un factor multiplicador en el valor del contrato a 4 veces el valor del mismo. Y es decir, una serie de actuaciones repetitivas en materia de contratación estatal que ya el país creo que está agotado de conocer en materia de incumplimiento del Estatuto de Contratación. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Manuel Salazar Gómez. Yo actualmente soy funcionario de la Procuraduría General de la Nación y me desempeño como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. Pues como para expresar alguna opinión sobre el tema o frente al debate, yo desafortunadamente estoy en una situación, digamos, de desventaja, en la medida en que el director de la entidad, el señor Procurador, apenas va a hacer su intervención después del transcurso de esta mesa. Entonces pues no sería el caso yo invadir la temática que puede ser objeto de su presentación. Plan estratégico de la Procuraduría General de la Nación, que es denominado Procurando Orden y Rectitud, y con uno de cuyos ejes principales es evitar que las acciones y omisiones en ejercicio de la función pública atenten contra el interés general o particular en beneficio propio o de un tercero, buscando garantizar que si dichos hechos llegaren a ocurrir sean mitigados, corregidos y se emprendan acciones orientadas a prevenir su reincidencia y que sus responsables sean sancionados. Como se observa, pues la forma como plantea el abordaje de la Procuraduría frente a este tema es una forma integral, sistemática, amplia, transversal, podría decirse también, como corresponde al ámbito de competencias que desarrolla. Sí quisiera de pronto en la línea que se ha venido planteando y de lo que el señor Procurador deberá decir en su exposición, es que para el Ministerio Público la lucha contra la corrupción no es una acción episódica. La lucha contra la corrupción está planteada como uno de los ejes estratégicos de